Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista que iniciamos con Elisabetta Marcio aquí en el canal Nueva Humanidad, hablando de la muerte, ese tema tabú que hoy nos va a impactar, pero de una manera más positiva. Elisabetta es canalizadora, está con nosotros, Elisabetta Marcio. Hola, bienvenida. Hola Lourdes, gracias. Nos quedamos ahí pendiente del proceso de duelo y hablando mucho de la muerte del cuerpo físico, pero que el alma continúa y el alma además nos reconforta con algunos mensajes, con manifestaciones, que no es que creas o no creas, sino que las hay. Simplemente hay que reconocerlo, no pasan cosas por casualidad y tú ahí has tenido una experiencia que me gustaría que contaras, porque además la experiencia coincide mucho con el día en que estamos en este plató y con un mensaje que te llegó de un alma de tu familia. Sí, sí. Pues hoy es un día muy especial. Es el día de aniversario de mi papá. Y hace poco mi papá se me presentó, su alma se me presentó, diciéndome que tenía que hablar de la muerte, de mi experiencia, de cómo yo viví la muerte, de cómo acompañé a toda mi familia en su proceso de muerte y cómo justamente ese proceso de muerte a mí me liberó y me sanó y me abrió a lo que es el contacto con mi alma y el contacto con mis dones, que hoy son de canalización y de conectar con las almas. Entonces mi papá se me presentó y me dijo, tienes que ir a hablar de la muerte, tienes que hablar de la muerte y tienes que normalizar la muerte. Y que eso pues llegue a despertar a muchas personas y sobre todo a sentir que estamos acompañados, estamos muy acompañados. Y entonces cuando se presentó la ocasión, justamente la fecha que me dieron es la fecha de hoy, que es el aniversario de mi padre. Y mi padre se comunicó conmigo el aniversario de su muerte, que fue hace 2 semanas más o menos. Y entonces se comunicó aquel día y la fecha que se presentó es el día de su cumpleaños. O sea que es que no son casualidades. Muy mágico, muy mágico. Entonces, hablando de esa magia, que a veces nos asusta porque no lo conocemos. Obviamente todo lo que nos conocemos y que se presenta de nuevo a nuestra mente la echa para atrás, porque no lo conoce, no sabe cómo interpretarlo y como la mente se basa en todo lo que conoce, en experiencia pasada, archivada, claro, lo que es nuevo claro, se pone en la defensa. Da como un poco de miedo, ¿no? Exacto, y dice, ay, ¿qué es esto? ¿No? En mi experiencia, cada vez que me ha tocado la muerte, me han avisado. Antes que se muriera mi hermano, empecé a tener sueños premonitores. Y yo veía personas queridas en un ataúd, que en mi joven edad, claro, era una pesadilla. Claro. Y sucedían accidentes graves y muerte. Vi a mi hermano antes que se muriera, pero obviamente uno no piensa que eso es un mensaje premonitor. Cuando se murió mi hermano, su alma se puso en contacto conmigo y a través de la electricidad. Dentro de la casa, cuando yo estaba sola, se activaban los aparatos eléctricos. La televisión se encendía, la radio, sí, aparatos eléctricos empezaban a hacer ruidos. Sí. Y yo de alguna manera, con miedo, supe que mi hermano se estaba tratando de comunicar. Y solo pedí una testimonianza, como decir, por favor, si yo estoy sola, está sucediendo eso y yo pienso que me estoy volviendo loca, nadie me va a creer. Claro, y tan joven además. Nadie me va a creer. Y digo, si te tienes que manifestar, manifiéstate con alguien a mi lado, para que por lo menos descarto que soy loca. Claro. ¿Sí? Y así se manifestó. Lo que nunca supe lo que me quería decir, ¿sí? Y yo tampoco quería saberlo. Es decir, bueno, si eres tú, o te comunica de forma clara o déjame tranquila, porque esto a mí me da mucho miedo. Y así se cerró. Años más tarde, obviamente la muerte de mi hermano de joven, pues claro, impactó tanto a mi familia que
ese impacto, y eso es interesante comprenderlo, y hay muchos que ya trabajan, ¿no? A través de la medicina, ya trabajan la comprensión del dolor como impacto traumático, como por ejemplo la manifestación de un cáncer. O sea, la manifestación de un cáncer realmente es un trauma doloroso enquistado. Y yo pude experimentarlo, o sea, como mi mamá en el lazo de 10 años se enfermó de un cáncer al pecho, justamente el pecho que claro, que hace, que alimenta, que nutre a su hijo. ¿Sí? Se enfermó mi padre a nivel de cáncer de intestino, que tiene que ver con cómo digiero ese trauma. Mis padres han vivido la experiencia, claro, tan traumática que lo llevó pues a la separación, a una depresión, bueno. Terrible. Terrible. Y la enfermedad fue para ellos un proceso de cómo poder digerir esa muerte que no habían podido digerir antes, a través de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Entonces acompañé la muerte de mi padre y a los 3 meses la muerte de mi madre. Tremendo. Y además a consecuencia de la muerte de tu hermano. Muerte de mi hermano. Y en todo eso, pues la muerte era un tabú, o sea, con mi padre no se podía hablar de la muerte de mi hermano, porque era algo que no podía. Y que fue tan impactante que, claro, él también, después de muchos años de haber vivido una depresión y le tocó un cáncer para empezar a hablar del impacto traumático que él vivió a través de la muerte de su hijo. Y luego la mamá. Y luego mi madre. Entonces, cada alma se manifestó conmigo. Quiero contar una experiencia que para mí fue muy mágica. Dentro del drama, pues mi padre tenía un cáncer y por lo menos lo avisaron 3 semanas antes, 3 meses antes, le dieron, mira, tiene 3 meses, ya te puedo ir despidiendo, ¿sí? Entonces en esos 3 meses, bueno, todos nos hemos ido haciendo una idea de que se iba a morir algún día. Aunque uno siempre piensa, digo, ay no, a lo mejor no. A lo mejor se que anda una sentencia, a lo mejor no, que a veces puede ser. Sí. Pero en este caso no era. Entonces, bueno, eran las últimas horas y todos estábamos esperando como realmente el acto del último aliento, como se dice. Y yo en aquel momento estaba descansando en una habitación al lado de donde está mi padre, por suerte estaba en casa y muy bien acompañado. Y en aquel momento yo estaba en una habitación descansando y fue tan impactante como de repente de estar estirada durmiendo me levanto y veo enfrente a mí una ardilla. Sí, una ardilla. Mi padre vivía cerca de un bosque. Una ardilla en la ventana que me dice, levántate, que tu padre se está muriendo. Y yo me levanté, fui a verlo y pude ver ese aliento. Yo pude ver ese aliento que se elevaba, ¿sí? Y como él pues se entregó. Y en aquel momento se fue ver esto y estalló una tormenta, ¿sí? Una tormenta de lluvia tan fuerte que fue como diciendo, wow, que descanse en paz. O sea, las palabras realmente que me nacían del corazón, que descanse en paz y que tenga un buen tránsito. Y mi madre a los 3 meses se manifestó en un sueño donde yo me desperté en ese sueño y sentía que se me caían todos los dientes. Entonces yo recogía todos mis dientes, impactada, digo, ay, no, veía todos mis dientes y de repente dijo, ay, pues no, son los dientes de mi mamá. Y a la poca hora me llamaron que se había muerto mi mamá. Esos son mensajes de las almas que te avisan. ¿Cómo yo podía hacer? ¿Sabe? Hay estas cosas que son muy mágicas, muy mágicas. Y claro que nos impactan, pero cuando aceptamos que somos más que un cuerpo físico, ¿sí? Que somos más que una mente pensante y que somos esa alma que transita a través de procesos de vida evolutiva, pues entonces se nos abre la visión, se nos abre la mente a un concepto que es mucho más amplio, que es el concepto de vida como un proceso natural de nacimiento, de encarnación y de muerte, pero que el alma se va a quedar y te va a acompañar. El alma sigue su camino.
y va a estar cerca de ti y se puede manifestar en cualquier momento, o le puedes pedir tú que se manifieste para que te quedes más tranquila. Me ha sucedido eso, me ha sucedido pidiendo señales, mensajes. Hace poco falleció una amiga muy cercana, que puedo decir como una amiga de alma, que nos conocimos en el instituto. Y fue una muerte repentina. Ella joven, mi edad, o sea, una muerte repentina. Y bueno, justo pasaron 3 días de cuando tuvo un aneurisma cerebral y hasta que se murió. Entonces, cuando yo recibí la noticia de que ella estaba grave en el hospital, me puse en contacto con su alma, pidiéndole, si quieres, comunícate. Sí, era antes de irme a dormir. Si quieres, comunícate, yo voy a estar atenta a recibirte. Entonces, en aquel momento me fui a dormir y en la noche, efectivamente, recibí una supuesta llamada. Sí, yo escuché como una llamada de teléfono y entré como en un sueño lúcido. Me di cuenta que estaba soñando, pero me di cuenta que yo estaba recibiendo en aquel momento, ¿no? Y entonces fui a contestar al teléfono, ¿no? Como este gesto, bueno, me llama, pues yo voy a atenderla. Sí, fui a contestar al teléfono dentro del sueño y se presentó su alma. Se presentó su alma viniéndose a despedir, comunicándose desde su esencia, que era un alma misionera y que realmente su misión en la tierra se había terminado y que había recibido un llamado y que ya se estaba yendo a otra misión. Y yo en aquel momento sentí paz, porque esa alma se reveló desde la alegría que era esa amiga, tal como la conocí, con su energía aventurera, con su energía misionera, ¿sí? Y se presentó así, tal cual, y dijo, pues se terminó mi camino en ese cuerpo, en ese momento, me están llamando para otra misión. Y se vino a despedir y tú lo sentiste así. Y lo sentí así y dije, ya se va, ya está. Y además con interferencia que venía, se iba y era como realmente estaba ahí, en ese limbo bajo efecto de fármacos, como estaba ahí. Sí. Que si no estaba como vigilada, pues ya se hubiera ido. Y entonces, pues sentí paz. O sea, cuando nos comunicamos a través del alma, hay paz, hay amor, hay lo que es la manifestación del camino evolutivo que es de cada uno. Claro, es como que cambias recordar a esa persona llorando y con dolor, claro, a recordarla y que te venga una sonrisa. Y te digo, ¿no?, una cosa, Lourdes, es obvio que si yo recuerdo, mi mente se va a los recuerdos de cómo yo he vivido con esta amiga, los momentos joyosos, de alegría, sí, lo que hemos compartido, claro que me pongo triste, porque es normal, ¿no? Se ha ido una persona querida, claro, físicamente, claro, no la vuelvo a ver, pero lo que es doloroso es el apego que le tengo a esa persona con esos recuerdos que están almacenados en mi mente. Pero si realmente mi alma se conecta con su alma, ya cambia todo. Es que siga su camino evolutivo, como tú puedes desear a tu hijo que viva lo mejor posible su vida. Sí. No lo retiene, es como diciendo, no te puedo retener, hijo, porque tu vida, claro, es que tú la puedas vivir como tú deseas y que la disfrute y que siga tu evolución. Porque eso también es un problema cuando las personas han perdido a un ser querido y están continuamente, claro, pensando y además haciendo cosas como si esa persona estuviera, poniéndole el plato en la mesa, claro, celebrando su cumpleaños con una tarta como si estuviera. Eso es contraproducente para la persona que se ha quedado en la tierra, pero para el alma de la persona que se ha ido también. Sí. En mi pequeña experiencia, he podido ver que hay almas que se van, pase lo que pase, llamado, se van, pero hay almas que se quedan. Yo pude experimentar, sin conocimiento, pude experimentar cómo, por ejemplo, el alma de mi hermano se quedó mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque yo lo sentía. Y después de... Te hablo después de muchos años, hace no mucho, a través de un trabajo de conexión que hice, pues yo pude ver cómo
el alma de mi hermano vivió un impacto, ¿sí?, que no se podía ir, porque era tal el sufrimiento de la familia que no se podía marchar. Claro, porque pensaba que si se iba sufriríais más aún. Bueno, no he entrado en lo que pensaba, sabe, porque, pero es algo que energéticamente es como retienes una energía. Hay una retención energética. Entonces, yo sentí que lo que pasó es que hubo una retención energética. Y muchas veces cuando hay dolores tan fuertes, ¿no?, una familia pierde un hijo, es que es muy duro. Claro. Entonces, es como difícil dejar ir desde la mente, desde el cuerpo, desde ese apego. Es difícil dejar ir a la persona más amada, porque tú la quieres contigo. Y obviamente quiere que haga su vida, pero es que quiere retener, ¿sí?, esa experiencia de vida. Sin embargo, desde el punto de vista de alma, sigue su camino evolutivo. Entonces aquí, claro, es importante dos cosas. Uno, contemplar el alma, y el otro, pues contemplar lo que es un proceso de duelo. Porque el duelo tienes unas etapas que si no la tenemos en cuenta, nos quedamos retenidos a nivel energético, a nivel físico, energético, emocional, relacional, mental, en función de cómo estamos viviendo ese proceso de duelo. Entonces, aquí podemos destacar 5 etapas principales del duelo, ¿sí? La primera es la etapa de la negación. Tú recibes un impacto y dices, no me lo puedo creer. Y no quieres que sea verdad. O sea, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, es que no te lo puedes creer, porque te impacta tanto que no te lo puedes creer. Entonces, esa negación es una protección, ¿no?, que a nivel cerebral creamos porque es tan fuerte el dolor que en ese momento no podemos asumirlo, no podemos acogerlo. Es como de repente te llega un correntazo y dices, te deja hecho polvo, ¿sí? Entonces, es tan fuerte el dolor que no puedes, entonces lo niega. Y la negación dura tanto hasta que realmente llega un momento que algo se despierta. Algo se despierta. Esto es un proceso también alquímico interno, ¿sí? Algo se despierta internamente y lo que se despierta es la rabia. Porque ese no me lo puedo creer, esa negación lo que activa es que no quiero eso. Claro. Entonces la rabia es una emoción que nos ayuda a conectar con el dolor. Es necesaria esa necesaria. rabia. Es súper esa necesaria. Etapa de Todas no esas etapas son tiene que necesarias. pasar a una rabia. Todas las etapas son necesarias. Dura. La negación es necesaria porque es tan fuerte el impacto que no lo puedes asumir. Claro. Hasta que llega un momento en que tus cuerpos dicen, bueno, quizá ahora podemos. ¡Pam! La rabia. Porque la rabia es como una alerta, una alarma, es como esa campanilla de alarma que dice ahora. Y ahora se activa la energía, ¿sí? Y que esa energía es la que te acerca al dolor. Entonces, claro, acercándote a un dolor, aunque no quieras verlo, ¿sabes? Te sale un fuego de rabia que dices, es que no quiero eso. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa rabia del por qué, claro, te lleva a una tal frustración, ¿sí? Porque dices, es que si no quiere que pase algo, claro, dices, ¿no? Claro, ha pasado y no se puede solucionar de otra manera, ¿no? Es que está ¿Y por ahí. qué a mí? ¿Por qué a mí? Ese por qué que te cree que te sube una rabia infinita. Una impotencia total. Claro, es una etapa tan necesaria porque se activa esa energía. Entonces, esa es la segunda etapa. O sea, primero lo negamos, luego nos enfadamos, activamos la energía. Y luego la tercera etapa es cuando hay tanta rabia, de repente, ¿qué hacemos? ¿Qué crea nuestra mente? Crea posibles soluciones. Entonces, autocreamos lo que llamamos, ¿cómo se dice? Pactos. Pactos. Creamos ¿De qué tipo? pactos. Yo creo un pacto, por ejemplo, diciendo, ¿y si hubiera hecho eso? Ah, claro, ¿y si hubiera hecho la otra cosa? Ah, claro, ¿y si no hubiera cogido un coche? Hombre, claro, ¿y si hubiera ido con él no hubiera sucedido eso? ¿Y si hubiera... Y si...
tanto infinito y sí. Claro, le das muchas vueltas a, Claro, ¿por qué? a otra posibilidad Porque ante esa la muerte. rabia y estos pactos lo creamos porque de repente se activa un sentido de culpa Claro. de la pérdida, de haber perdido esa persona amada. Y entonces los pactos, claro, traen frustración. Entonces también es un proceso natural porque tanta rabia no la puedes sostener tanto tiempo porque te lleva a un nivel de odio que crearía como un impacto aún más fuerte. Claro, y acabas enfermando. Acabo enfermándote. Por la rabia. Todas esas etapas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cada etapa tú puedes ver dónde se ha quedado una persona, dónde se ha quedado traumada esa Claro. persona, dónde se ha quedado impactada por ese trauma, se ha quedado en la negación. Y se enferma ahí. Sí. Se ha quedado en la rabia y se enferma de odio. ¿Sí? O se ha quedado en esos pactos, ¿sí? Creando. O sea, en el Claro. fondo es una energía creativa que es más positiva que la rabia. ¿Por qué? Porque esa energía creativa te abre una puerta de salida. Claro, dije, y si, pues entonces estoy dejando de lado la rabia y estoy tratando de crear algo nuevo que me ayuda de alguna manera a acercarme a ese dolor que estoy sintiendo. Entonces creo un pacto, significa transformo la energía en algo creativo, busco una solución. Sí. Pero Imposible. que tampoco sirve, claro. Imposible, tampoco ya sirve. muerto. Sí, sí, Pero sí. sin embargo yo me estoy acercando a tocar el dolor que se ha muerto. Sí. Entonces creo, pero claro, creo frustración. Claro, porque tampoco sirve. no puede volver nos la sirve. persona. Sí, no va a volver. Es una creación fantasiosa porque la persona ya se ha muerto, pero como todavía no está aceptando que ha muerto, tú estás creando posibles soluciones para acercarte Claro. al dolor. Es como para alargar el tiempo, ¿no? Para acercarte y no al volver dolor. a sentir eso. Acercarte al dolor. Entonces, creo frustración. Ese crea frustración, pues lleva a agotarte. Claro. Llega un punto y dices, es que he exhaurido, se han exhaurido todas las posibilidades imposibles. ¿No? Creo frustración una tras otras y me encuentro frustrado. Sí. Entonces, ¿a qué te lleva la frustración? Por fin a tocar la tristeza. Entonces, claro, frustrado, esa frustración te desvitaliza, ¿no? Porque es como Claro, una misión te imposible. te hundes, ¿no? Entonces, de repente te desvitaliza, pero esa desvitalización es tan importante porque por fin desvitalizado puedes tocar la tristeza. La tristeza que sientes en tocar ese dolor. Sí, entonces claro, de repente estás ahí, que ya no puedes más, sí, decaído, sin fuerza, Claro. y te encuentras enfrente al dolor. Pero en una etapa ya más avanzada, ¿no? Claro, Esa más tristeza avanzada de la negación. necesaria, porque ya has reconocido que esto no tiene solución, Claro. que esto va a ser así y que solo te queda la tristeza. Claro. Es una etapa más del duelo. Claro, entonces llega a tocar la tristeza y te puede llegar a hundir en la tristeza, a llegar a una depresión crónica por tocar esa tristeza, y también es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos viviendo la muerte en el duelo y es necesaria. Obviamente hay un punto de cada fase que tienes que dar el paso, porque si no se hace Claro, si no crónica te quedas y ahí. ahí te queda. Entonces, pero al llegar a un punto determinante de dejar que se haga ese proceso, si yo dejo que llego a tocar la depresión, ¿qué sucede? Que hay un punto de la sabiduría de nuestro cuerpo que se activa el instinto de supervivencia. Claro, ya no puedes caer y más no abajo, te deja ¿no? morir. A menos que No sales del no pozo, sale de que ahí, te quedas ahí. ¿sabe? Pero bueno, también hay recursos. Sí. Pero dentro de un proceso natural, cuando tú llegas a tocar un momento de depresión, siempre hay algo interno que te dices, levántate, despierta, come, porque es un instinto primordial de supervivencia que no te lo quita nadie. Claro, en ese momento ya no hay otra Aunque cosa que sea hacer. un 0,1%, existe ese instinto de supervivencia que te salva y te sana. Porque entonces a partir de ahí, de repente, vuelve a resurgir la vida. Y cuando esa vida resurge, te está sanando. Está sanando a nivel
de tu célula y está sanando a través de todo el proceso que has hecho para llegar a esa resurrección. Que esa sería la última etapa del Claro. duelo, ¿no? Cuando empiezas a ver la luz, como decimos Exacto. normalmente, y es real, y cuando empiezas a salir de ese pozo, ese agujero Exacto. negro. Entonces ahí te das cuenta del dolor que tienes y del dolor y el impacto que te ha causado ese dolor. Y empiezas a agradecer ese proceso. Y empiezas a comprender que cuando llega a madurar el dolor, ahí solo puede vivir la liberación del dolor. Hasta que no madura el dolor, no lo puedes liberar. Por eso es tan importante poder detectar esas etapas, dónde te has quedado, Claro, dónde te has quedado, dónde te has es quedado. importantísimo. Porque si no la ves, te pierdes. Y cada etapa, me imagino que será diferente en cada persona, ¿no? Bueno, hay rasgos comunes, o sea, que Pero alguno todos... puede durar más o menos, Claro, ¿no? puede durar más o lo que menos. decías tú, Mira, se queda en yo- una encallada, ¿no? Claro, he negado años. Yo creo por lo menos 5 años he negado el dolor. Porque luego me llega a cambiar más fuerte. Claro. ¿Y luego te costaba menos pasar las otras etapas? No, ha sido... Igual, también duro, ¿eh? Ha sido intenso. Ujú. Ha sido muy intenso. He vivido muchos años con la rabia, mucho tiempo también con los pactos que creaba. Y la tristeza ha durado menos, pero también he hecho procesos de tristeza profunda donde he necesitado morir, o sea, morir por dentro, morir de dejarme ir, ¿sabes? Y a veces, ¿sabes qué sucede, Lourdes? Cuando nos encontramos estancados en una de esas etapas, la vida nos proporciona otras experiencias para que volvamos a vivir un dolor de separación. Wow. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que en mi vida, claro, el impacto del dolor de mi hermano fue tan grande que hasta que no he podido vivir otro tipo de experiencia de separación, la separación del novio. Sí, Me he sí, separado sí, con el novio y de repente un drama existencial. Entonces, gracias a ese nuevo trauma, Sí. yo puedo empezar a drenar el trauma gordo Anterior. original. Ujú. Entonces, como de repente aprieta un gatillo y claro, no estás disparando una bala, sino que explota una bomba. Sí, sí, sí. A veces nos pasa, ¿sabes? A veces hay algo que te ha impactado, ve una peli, ¿no? Ve una peli, te ha impactado y de repente te tira 3 horas llorando. Y dices, ay, qué tonta soy, no sé por qué estoy llorando por eso. Y 3 horas llorando. Claro. Aprieta un gatillo que de repente dices, wow, gracias a eso yo estoy drenando un dolor que es mucho más profundo. Y que se te juntan, ¿no? Claro, Estás pero- recuperando el dolor anterior Claro. con el que tienes ahora y es todo como Claro. mucho más doloroso porque ya acumulabas Bueno, algo mucho no más doloroso superado. o es como un drenaje. Ujú. ¿Sí? Ahora lo lloro limpias por todo una a la peli, vez. ahora lloro por, yo qué sé, se me ha Claro. caído un plato, me he Y hecho ahora una ya no sé herida. por qué lloro, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Mira, yo tengo una cicatriz aquí, me acuerdo exactamente qué pasó aquel día que se rompió un plato en la pica, pero yo en aquel momento estaba pensando a mi hermano. Una herida empezó a sangrar, yo me desmayé, mi amigo se desmayó. Hemos vivido 2 muertes. Ay, no te puedo atender. Fíjate la escena. No te puedo atender. Y esto fue como 5 años después. Que no puedo, me desmayo. Se desmayó mi amigo. Yo estaba ahí, que de repente me desmayé al suelo y que sangran una pequeña cicatriz de un plato de cerámica que se cayó en la pica. Y yo en aquel momento estaba pensando en mi hermano. Y dije, wow. Ahí me di cuenta del dolor que yo tenía guardado. Claro, vuelve a surgir. Entonces la vida siempre te ayuda. Siempre te ayuda para que tú puedas evolucionar. Entonces yo he tenido bueno, una y otra, ¿sí? Que llamámoslo experiencia impactante para darme cuenta que detrás tenía un impacto muy grande y que me ha costado otros varios impactos para poderlo drenar y poco a poco asumir. Y ahora Pasaron tú años. estás ayudando a las personas que están en este proceso, en este duelo, en una pérdida importante o que se quieren preparar porque saben que va a haber una pérdida en la familia. Y pues ya aprovechamos.
cualquier persona que quiera profundizar más en este tema se puede poner en contacto con Elisabetta, porque se nos ha acabado la media hora otra vez. Bueno, solo quiero decir una cosa antes que termine, que cuando llegamos a liberarnos del dolor, ahí es cuando empezamos a entrar en contacto con nuestra alma. Sí, el tiempo que haga falta. Esa ha sido mi experiencia. Se me ha costado años para acompañar y comprender la muerte de mi hermano, la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la separación de mi ex de mi marido, o sea, tanto de todo, para llegar a comprender ese trauma inicial y por fin, liberado el dolor, haber vivido tanta muerte y tantos duelos, liberando el dolor, me conecto con mi alma. Y hoy esa conexión que tengo con mi alma es la que realmente es mi canal. Sí, entonces a veces la vida nos trae experiencia y prueba impactante para que nuestra alma pueda hacer ese camino evolutivo de maduración, claro, para llegar a ser lo que eres. Entonces hoy el mensaje que quiero dar es: no juzgue jamás una experiencia, ni negativa ni positiva, porque el impacto que nos está dando la vida en ese momento es un aprendizaje. Importante. Y ese aprendizaje siempre viene a favor del camino evolutivo de nuestra alma. Entonces, hoy puedo decir, después de 20 años por lo menos, bueno, yo tenía 14, 30 años, 20 años, ¿no? 14, 24, 30. No sé cuántos años tienes. 45, bueno, unos cuantos muchos años. Bueno, hace un montón. De muchos traumas para llegar a ser hoy quien soy desde un lugar de paz. De paz, de alineación y decir: sí, te acompaño. Pues que sepan que se puede superar de alguna manera, siempre queda ese dolor, ese recuerdo. Se puede liberar el dolor, sí señora, se puede. Y si no saben cómo hacerlo, si están en alguna etapa de duelo y creen que están bloqueados, no pueden avanzar, Elisabetta Marzio les da una mano y les acompaña desde el alma. Elisabetta, se nos ha acabado otra vez el tiempo, era la segunda parte de este tema tan interesante, el poder sanador de la muerte, y seguro que nos quedará para hacer otro. Porque eso es tan importante como beber agua. Pues la próxima vez creo que seguiremos. Porque es muy interesante, y muchísimas gracias también. El mensaje de tu padre te ha llevado aquí a que nos expusieras. Bendiciones y buen cumpleaños. Gracias a todos ustedes también por seguirnos en el canal Nueva Humanidad, y será hasta la próxima. Que sean muy felices.